Me llamo James Latimer, soy comisario artístico de Documenta Madrid 2021. Estoy muy feliz de hablar con Manuela de la Port, a quien estamos dedicando una mini retrospectiva como parte de nuestra nueva sección Back and Forth, que reúne nuevos trabajos, focos y restauraciones de películas históricas clásicas o desconocidos, con la idea de forjar vínculos entre diferentes tradiciones cinematográficas de todo el mundo, que se extienden desde el pasado hasta 2021. Entonces, sí, es un placer hablar contigo, Manuela. Hola. Hola, hola. Pues quizás empezamos con las 4 películas que hemos programado en el festival y que estamos proyectando en orden cronológico. As Without, So Within, de 2017, en la era, 2016, lo siento, en la era de 2019, que ya proyectamos online en la competición Fugas del año pasado, también en Documenta Madrid, Azúcar, Saliva y Vapor de 2020 y Ficciones de 2021. Entonces, ¿puedes contarme algo sobre el contexto en que fueron realizadas las 3 películas? Algunos son encargos, otros surgieron de residencias. Una es tu película de grabación de Cal Arts. Y quizás un poco más general, ¿cuál es tu punto de partida para ti para hacer una película? Es como algo muy amplio, pero bueno. Muy amplio, pero está bien, es buen comienzo. Sí, As Without, So Within fue mi tesis de maestría en Decal Arts. En realidad, la última película, Ficciones, fue la que empecé a trabajar primero, despuesito de esa película. Ah, sí. Pero el resultado nada más se concluyó ahorita y en el proceso se generaron las otras 2 películas. Tuve un momento ahí como tuve un momento donde no hice nada después de la tesis. Era muy nuevo para mí el mundo de cine y le fue bien a esta película, entonces como que quedé un poco sorprendida y fuera del marco de la escuela, de repente como que ya no sabía realmente cómo hacer otra película. En As Without, So Within, creo que mi preocupación principal era qué es lo que genera una sensación de ánima o de algo vivo Claro. de una película. No se me hacía que estaba totalmente encerrado a cuestiones de animación mecánica o de movimiento. A veces sentía que veía cosas fijas y empezaban a como cobrar vida y sentirse despiertas. Entonces, esa película fue un poco una cosa muy básica para entender qué genera una película y especialmente una película abstracta, donde no, tal vez no reconoces lo que ves, entonces no lo puedes asociar con una narrativa que a su vez es como una noción de ánima, ¿no? Entonces el objeto es estático, la cámara es estática, la luz es estática y se construyó en el editing. Ficciones después me vino como un ángel que me vino a sacar de un hoyo negro, un curador que quiero muchísimo, curador, cineasta y artista, que se llama Mika Tanila. Me invitó a ser parte de una especie de residencia a distancia del Festival de Oberhausen, Sí. Festival Internacional de Cortos. Y ahí empezó una cosa que podemos hablar más a detalle después, pero sí, yo sabía que iba a ser un proceso de 3 años con etapas donde primero había una idea de presentar algo no muy propio del mundo del cine, adentro del cine, luego presentar cine fuera de del espacio teatral del cine y luego concluir con una película. Ah, interesante. Entonces, Sí. ajá, el programa se llama Conditional Cinema, entonces era un poquito como esta rama de películas que están condicionadas a presentaciones particulares. Ah, claro, claro. Y, Eso tiene sentido. ajá, como expanded cinema y así. Sí, sí, sí.
Pero Mika muchas veces sentía que mucho de este expanded cinema es muy inquieto y a veces puede ser muy, muy saturado y me invitó a mí un poco, creo que por el minimalismo, ¿no? Sí, me Eh, parece muy bien. ujú, ajá, como quería, eso fue una de las cosas que hablamos, ¿no? Sí. Live cinema y fue un proceso padrísimo. Y esa se acaba de inaugurar este mes y ustedes van a ser los segundos en... No, por eso estamos muy felices. Ajá, Está muy bien, ajá. tremendo, claro. Yo, Muchas yo gracias. también, porque sí, sí es, o sea, en realidad ya ni son 3 años, ¿no? Son 4 años, Ah, porque se supone que se inauguraba el pasado, pero por pandemia dijimos, bueno, uno más. claro, claro. Sí, es mucho, Ujú. todo complicado con eso ahora. Sí, Ujú. Pero, y sí es on film, pero para este año dijimos, no, ya, ya, que salgan las cosas, que fluya, o sea, no estar. sí, sí. Luego, en la era es un colectivo de arquitectos que también invitó a un cocinero, por eso lo de la cocina tiene como un gran rol. Hacían unas residencias en el estado de San Luis Potosí, en México. Hay como no son sedimentos, pero es la obra de un aristócrata surrealista inglés que se Sí. llamaba Edward James, que trabaja con cemento. Y bueno, nosotros los residentes nos fuimos y nos quedamos en este parque, pon tú, en la jungla, y los chavos trabajaron con técnicas de cemento y de vaciado de cemento, un poco como los que usaba Edward James. Y este colectivo, en vez de querer así hacer documentación, pues normal, pues, Sí. invitan cada Más año. relativo, me parece. Ajá, o sea, como nada más no les gusta, o sea, quieren documentar, pero no quieren documentación así, tal cual. Entonces cada año invitan a un cineasta a que haga lo que quiera. Sí. Y a mí me escogieron y yo iba con la intención de enfocarme en los objetos. Y en la era fue la primera vez que filmé personas, así bien, Sí. y especialmente en película. Y luego me encontré editando en película. El momento me ganó, habían cosas que eran demasiado importantes para documentar, pero había cero visión. Yo diría que todas las películas se construyen en la cama o sea, al editar. Sí, eso es No, interesante. Quizás vamos a volver a eso. ajá, Azúcar es la única que pues no se construyó tanto al editar, porque pues es como, Bueno, por bueno, ahí sí, estructura, claro. sí. Esa sí tenía imágenes claras y no sé por qué últimamente me entró esta cosa de los capítulos. Y Azúcar es la primera que lo exploro. Voy a ver, como que a veces quiero que haya material distinto dentro de una misma película y que no necesariamente haya como una coherencia estructural entre un material y el otro. Y Azúcar es una primera exploración. Azúcar también es la invitación de un festival de Ficunam, Sí. pero ya dentro es como una comisión. Pero Entra más el marco. tenías como ciertas condiciones para la comisión o nada. Es decir, ¿tenías como libertad completa o...? Sí, largo, creo, largo, y que fuera una respuesta a la relación del cine con música. Ah, vale. Pero eso es como muy, muy amplio, claro. Ujú. Y se hizo, éramos yo y 3 cineastas más, Lav Díaz, Philippe Grandio y Enrique, hijos, se me fue el apellido. Sí, es como, es otro mexicano, ¿no? Puede ser. Sí, 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 pero es que como los apellidos mexicanos, lo veo porque no lo puedo, no, Azúcar, No, está no bien, se está puede bien. no decir bien las cosas, ajá. No, eso entiendo. Mm. No sé si Oscar Enríquez, Ah, perdón, perfecto. No, ya, no pasa nada. ya, ya, Sí. mexicano. Y, y sí, fueron,
Pues las tres diríamos que son como residencias, ¿no? Sí. Las tres son películas que están un poquito impulsadas por el apoyo de una institución o el llamado de o la invitación de otra organización. No, por eso me pareció interesante y también porque, bueno, porque hay como, bueno, es que hay muchísimas maneras distintas para hacer una película y a veces es como, bueno, es como una cosa adentro de mí, a veces es como impulsado por otra cosa y bueno, y también es como interesante cómo se maneja eso siempre. Y Ujú, también, bueno, es que sin, bueno, de una manera el origen no es tan importante porque se nota en cada película es que es una película tuya, es que es como, no sé, es que el motivo para hacerlo, no me, bueno, de una manera es interesante, sobre todo porque forman como para mí una obra en ese sentido. ujú. Yo creo que lo que garantiza es que se acaben. O sea, O sea, porque hay, tipo, llevo filmando estos 2 años para un material nuevo y a ver, ¿no? A ver, esta va a ser como, te digo, también después de la tesis sí estaba ciscada de cómo hacer una película y del universo, no me había dado cuenta que era una cosa donde todo el mundo también como que se ubicaba, no entendía que existía un gremio y entonces me intimidó muchísimo esa claro, especie claro. de repente sabía quién iba a ver las cosas, tenía como una esencia de la personalidad, la crítica Sí, y eso es muy fuerte, porque bueno, porque es como, bueno, cuando se está pensando en muchísimas cosas afuera de la obra, es mucho más difícil enfocarse en la obra. ujú, Y al mismo tiempo es que está bien pensar en como audiencia en el sentido más amplio, pero al mismo tiempo es que, bueno, hay que como encontrar un tipo de equilibrio, pero también eso es siempre un proceso. sí, sí, sí. No, y también no había visto, o sea, en estudiando veía películas que eran elecciones de las cosas que a los maestros les gustaban, y cuando se empezó a presentar la otra película por primera vez, como que vi las películas que estaban como más calientes en el sentido que eran actuales, ¿no? Lo que Sí, estaba sí, saliendo, lo que se estaba moviendo, y fue todo un como repertorio de estímulos y de cosas con las que tal vez estás de acuerdo o no estás de acuerdo, que de repente tienes que asimilar y estaba un poco así como de, uf. Aparte no me gusta repetirme, como que me cuesta trabajo, no hubiera podido hacer otra peli de tipo roca, como que, o con cámara estática, después la cámara empieza a claro, claro. mover. No, Ujú. no, hay que, bueno, se trata siempre de, bueno, hacer las cosas que se interesan, pero al mismo tiempo no repetirse y también porque, bueno, porque intentar hacer algo que, bueno, que es tan ajeno a sí mismo también no tiene sentido, tampoco tiene sentido, sí, No, por sí, eso, y yo creo que la familiaridad, como las constantes, eso sale solito. Por sí. ejemplo, en el editing, a mí no soy purista, voy a querer estirar la imagen y ponerla en el encuadre que me funciona en ese momento con el editing, porque muchas veces hay muchas cosas como de ritmos y de texturas. Sí, sí, Entonces, eso sí lo empiezas a ver, ¿no? En como, sí, sí. No, es interesante que estás, bueno, porque voy a, bueno, estás usando muchísimas palabras que voy a usar también, ajá, porque quizás empezamos con, porque hemos dado un título al programa, claro, que se llama Abstracción rítmica, porque, bueno, para nosotros, bueno, consideramos que tanto el ritmo como la abstracción son como componentes claves en todas tus películas. Pero obviamente eso es nuestro punto de vista y por eso me interesaría saber cómo tú ves estos dos términos con respecto a tu trabajo. Y bueno, ya has mencionado abstracción, ya has mencionado ritmo, por eso me parece como sí, una buena selección como título, pero bueno, es que tu punto de vista
claro que es otro. Sí, tipo para mí los ritmos yo creo que va a ser más por em, referencia al cuerpo, ¿no? Hay partes, hay ritmos que se sienten en partes del cuerpo más que otra por la misma parte del cuerpo, ¿no? Que Claro, es claro. más tosca, más ligera, se puede mover así versus así. Porque no viene para nada de ritmo como música, que la música también obviamente tiene referencia a ritmos internos del cuerpo, Claro. pero yo en ese sentido soy una tabla, o sea, no doy una con música, realmente. Sonido sí, pero el ritmo, tal vez por eso es un ritmo que a veces es arrítmico un poco, pero sí es más como de uso de momentos de gravedad para el cuerpo, donde algo como que se levita, agarra vuelo, donde Sí, algo se sí, estanca, porque al final del día la imagen no tiene esas propiedades, ¿no? Es todo igual, sí. pero te puede dar la ilusión por lo que está representando, ¿no? De ser de repente una imagen que es un plomo versus una imagen que se te fue muy rápido. Y lo de la abstracción, como que en una entrevista hace poco logré explicarlo bien, es como, yo creo que más que ser abstracción en el sentido de aislamiento, Sí. eh, es como, es más abstracción en sentido de acercamiento, Ah, ¿no? sí, sí, eso me parece muy bonito, claro. Ajá, Sí, como de intimidad, de minimalismo, ¿no? De como sí, ir a ver una parte de algo y sí, ver cómo existe esa parte, ¿no? Eh, y de repente cuál va a ser su relación con una realidad más grande. claro, Eh, claro, sí, no, eso tiene mucho sentido. Y bueno, y vamos a volver porque eso está otra vez relacionado con textura, voy a ujú, volver a hablar de eso, pero sí, ujú. pero tiene Sí, sentido. porque es como acercamiento en lo tangible, o sea, mucha gente a veces interpreta el contenido abstracto como una especie de withdrawing from the world, ¿no? Pero, Como escapismo o sí, sí, no sí, sí, claro, relación o antisocial o apolítico, acorporal, no en todos los casos, pero como que se empieza a sentir que todo es acerca de ir a lo más lejos posible y tal vez hasta como ir a pegarse sí, al ladito de Plutón, ¿no? Y para mí es al revés, es más como hay algo tan incomprensible un poquito de vivir y de qué son las cosas y que realmente están pasando, que para mí el acercamiento es como la abstracción es como acercamiento e intentar tocar, ¿no? sí, Y sí, sí, por eso ahí se vuelve muy, muy no, y textual. la idea de tactilidad es como, porque también, bueno, tocar de una manera, desde un punto de vista, también es un proceso abstracto, ¿no? Es como, Ujú. no se puede como definirlo en términos claros, es como, bueno, es como algo, bueno, más grande, bueno, es que es difícil hablar de eso sin usar como los términos como más abstractos, por eso. Claro, como que puede representar también un entrar en contacto, Sí, ¿no? Y sí, ya es una cuestión más de relación, de empatía, claro, claro. de ir a ver las cosas desde esa perspectiva. Eso es como entrar en contacto también. Sí, 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 claro, claro. Ujú, Pues ya has mencionado como, bueno, esculturas, algo así, y bueno, As Without Sovereign, Azúcar, Saliva y Vapor y Secciones trabajan todos con objetos escultóricos fabricados por ti y que ujú. se transforman a su vez por la forma en que los filmas. Sí. Y puedes hablar un poco del proceso de construcción de esos objetos y Ujú. también de tu manera de filmarlos. Y otra pregunta relacionada, ¿cuándo los fabricas ya estés pensando en el modo en que vas a filmarlos?
Casi sí, no en todos los casos, pero un poquito. O sea, obviamente hubieron accidentes, estás explorando cosas Claro, claro, materiales siempre así. y lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchas cosas que hago que porque me gusta usar materiales baratos, porque me gusta trabajar en cosas que son de mi escala, Sí, este, pero si las ves desde cierta perspectiva y puedo empezar a hablar de dimensiones más macro, ¿no? sí, Sin yo haber tenido que, no sé, rentar una avionetita, poner la cámara en la avioneta, cosas que claro, para mí ahorita son de una escala muy, es casi, es ambicioso, ¿no? Entra en la ambición y ahí como que me entra un poquito una inseguridad de si el contenido sería sincero de mí, ¿no? claro, Entonces, pues sí estoy explorando con materiales, la cera derretida, As Without fue yeso como disecado usé condones y después los cortaba en formas y sí, tenía un poquito, As Without sí es un poquito un tributo a estudio de la forma, ¿no? Como en qué sí, momento claro, algo es orgánico, ajá, sí, qué momento es algo orgánico, qué momento es algo recto, qué crea un límite, qué es una forma que propone apertura, porque estaba muy clavada en ese momento con cuestiones de uno y el otro, ¿no? Como que siempre hay filosofías acompañantes de las películas que no quedan plasmadas en las pelis, pero son las cosas que yo estuve leyendo. claro, Entonces, sí, sí, sí. As Without, So Within estaba muy clavada con Martin Buber, con Hillman y como que estaba ahí un poquito en eso. Azúcar, saliva y vapor, pero también ficciones como filosofía de plantas, ¿no? Entonces Sí, 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 los dibujos son más playful, como las esculturas están basadas en dibujos que están basadas en observaciones de plantas. ah, Y estos dibujos yo decidí que quería tener justamente no un proceso conceptual y racionalizado como con As Without, como de querer entender, sino más bien un soltar y a ver qué pasa. sí, 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 sí. Y me sorprendió como al dibujarlas empezaron todas a aparecer como expresiones sci-fi. Sí, sí, sci-fi es Ajá, como me parece una palabra interesante. Sí. ajá, Las dos pelis son como distintas, pero bueno, ese tipo de mirada bueno, desde otro mundo y bueno, eso también es como otro tipo de extracción. Bueno, sí, no, y fue muy raro porque yo justamente siempre sentía que quería, por más que era abstracto, hacer algo acerca del mundo, no tanto acerca de un mundo ficticio. sí, De repente con ficciones, y por eso se llama ficciones, fue como el darme cuenta que muchas de las cosas que hago son bien ficticias. Había mucha gente que me decía, esto me recuerda a Space Odyssey, no sí. la he visto hasta hoy en día. Este, y como que no entendía por qué yo tenía relación con esta tradición y me di cuenta que tenía que empezar a asumirla y verla. Sí, sí, bueno, es una buena peli, pero no, pero es interesante porque, bueno, cuando se piensa en y habla de ficción, normalmente se trata de, bueno, hay una trama, hay personajes y todo eso, pero también ficción significa crear un mundo. Y Ujú, ujú. crear un mundo que quizás existe, pero también crear un mundo que no existe. Porque bueno, cuando vi Azul Sovereign por primera vez, pensé muchísimo al principio que, bueno, es como un estudio de un planeta en algún sitio. Por eso es que la relación con la ficción, digamos, bueno, es que está muy cerca, me parece. Hay, a mí me encanta, pero Robert Smithson, el que hizo el Spiral Jetty, Sí, escribe en uno de sus textos y no da muchos ejemplos, pero dice, a los artistas que les gustan las películas de ciencia ficción van a tender a hacer arte alrededor de problemáticas de percepción.
sea, A los artistas, a los artistas que les gustan horror films, van a tender a hacer trabajo alrededor de lo emocional y lo corporal. sí, eso sí, muy interesante, sí, es interesante. Sí, Ajá, y yo como que lo leí y dije, yeah, o sea, creo que sí estoy de acuerdo contigo, aunque no hay ejemplos, pero creo que te entiendo. sí, 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 no, lo entiendo también, muy bien. Y, y sí, todas tienen este elemento de cómo la percepción cambia. As Claro, without reading, y creo que eso es lo que les da la cosa un poquito como virtual, sci-fi. sí, porque, pero también, bueno, aquí pensé también en el primer plano de Azúcar, que es como también como, bueno, se piensa en muchísimas cosas a lo largo del plano, pero al mismo tiempo sí está pensando en qué es. Es, Sí, sí, sí. es un planeta, es un cuerpo, es un tipo de paisaje, es un tipo de piedra, y bueno, no hay respuesta clara, de una manera. No, Eso me no. encanta, Sí, porque uno pero está evocando mundos distintos ficcionales todo el tiempo sin tomar la decisión para representar el uno. Eso, sí, sí, sí. y esto Lo crea de- a la vez una tensión que es como, bueno, que también es como un tipo de suspenso, que también es un concepto de la ficción y bueno. Ujú, claro, claro, claro. Sí, claro. A mí luego creo que lo que no me gustaba de la ficción en general es que pues sí se toma muy en serio, ¿no? Sí, 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 claro. Se toma muy en serio, pero en términos de como su relación con la tecnología, su construcción, con minimalismo, cambios de percepción, claro, tiempo espacial, todas esas cosas puede ser como muy interesante. Y lo de Azúcar fue muy raro porque esa sí es una imagen que nació del proceso total. Yo no tenía, muchas veces me imagino las cosas, las veo y luego veo cómo producirlas. Y Azúcar fue más como ese sí empezó desde un lugar conceptual, como el brief era música, O sea, empecé a ver todos esos espacios del cine donde tal vez hay deseos por parte del cine de garantizar que la experiencia sea cada vez más envolvente, ¿no? Para el espectador. o sea, La música tiene tiene esta capacidad de decir, entra ahorita al momento de emoción, ¿no? o sea, Y envuélvete más, ¿no? Como que aún más grande una suspensión de falta de creencia, ¿no? Y entonces quería ver cuestiones de tridimensionalidad y claro, usar de 3D, y usar estos atributos, pero no llevarlos al nivel máximo que yo no me gusta porque ya tienen tendencias como de consumo y capitalistas. Entonces, ¿cómo se pueden usar estas tecnologías sin que se vuelvan así una cosa donde mañana sientes que abusaron un poquito de tu existencia, ¿no? claro, Porque claro, sí. te tragaron. O sea, yo no quiero que nadie me trague, estoy muy bien. Yo, yo no tengo ganas de tragar a la gente. Entonces, Azúcar fue go back to basic, stereo, pero luego entré con la problemática que stereo no tiene tiempo si es foto. O sea, hay muchas películas que son, ¿no? Speechless es así como stereo moving, Claro, and it's fine porque le deja una cantidad de tiempo, pero it's not film, o sea, no estuvo filmado. Y sí. ahí es donde decidí hacer el paneo, porque como Ah, el claro, sí, objeto, el objeto era estático, entonces por más de que yo filmara con dos cámaras y cambiara los cuadros, si claro. las cámaras no se movían, nada a ti te hubiera dado a saber que lo que estabas viendo no era un intercambio perpetuo de fotos y eran grabaciones. Sí, 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 no, por eso hay como este tipo de misterio todo el tiempo, Ujú, claro. ujú. Y es cera derretida en un vidrio. Mm. Ah, Es,
it's just like lo que podía, porque sí quería esta cosa de, estaba leyendo mucho como textos de fenomenología y Merleau-Ponty, quería flesh Sí, y quería adentros, ¿no? Como sí, interioridad. sí, no, Ujú. sin duda, sin duda. Sí. Pero quizás pasamos, bueno, ya hemos mencionado el concepto como 2, 3 veces, pero quizás podemos pasar al concepto de textura, porque, bueno, podríamos haber incluido textura en el título del programa, porque, bueno, es que hay un interés por formas, superficies, tactilidades en todas las 4 obras. Y también tu preferencia de rodar en celuloide Ujú. añade otra capa de textura también, ya que la propia película tiene una textura y una materialidad específica. Y bueno, puedes hablar un poco del papel de la textura en los dos sentidos con respecto a las cosas que estás filmando, pero también bueno, la película y también la manera de captar la textura. Ujú. También está en el sonido, ¿no? Sí, Eh, vamos a pasar al sonido después. Eso es la primera pregunta. eh, la textura siempre estuvo antes de que descubriera 16. Si filmaba hice muchas cosas con celular a muy baja luz. Ah, Mm, yo creo que lo que a mí me gusta es esta sensación de como de vitalidad, de sentir que hay algo que es fijo, pero al mismo tiempo está en perpetuo cambio, ah, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y la experiencia, mucho de lo que pasa también con 16 es que el proceso de filmación que tiene toda esta cosa como donde te tienes que aventar un poco más a estar todo el tiempo con lo que estás filmando y no regresar a ver lo que ya filmaste, sino hasta mucho más tarde porque no lo puedes ver en el momento. Claro, Y eso ha contribuido para mí, con un elemento de juego y de misterio que me gusta mucho, porque después ya no soy purista, o sea, si necesito editar digital y luego quiero volver a pasar a film porque me interesa como poder cortar físicamente una tira, sí, pues entonces filmo de una pantalla. eh, Al final del día también vengo de esta tradición de artes plásticas, donde lo que te incita e inspira es como la estructura de los materiales, el claro, comportamiento de los materiales, su valor en el mundo. Y obviamente lo digital lo tiene también, pero las herramientas, por ejemplo, a mí me encantaría trabajar en espacios 100% digitales, pero no son herramientas que todavía sé poco a poco. claro. Es como, y Ujú. también está cambiándose todo el tiempo. Sí, Desarrollándose. y con fílmico, para mí todo lo que es mecánico, todo lo que es tangible, todo lo que es recortar papel, eh, hacer dibujos con lápiz, todo eso lo entiendo rápido, como que Claro, y se me deforma y forma en la cabeza como hay mucho más juego. Y para mí, sentarme atrás de una impresora óptica y estar jugando, poner el carrete, sacar el carrete, todas estas cosas son como, estoy en relación y en movimiento y en actividad con tangibles que me claro. entretienen y que Y me hay causan también, ideas. y hay también en este proceso hay una tactilidad en el trabajo mismo, ¿no? Exacto, exacto. El cuarto oscuro, Sí, las cosas que te hacen sentir el cuarto oscuro porque ya no ves nada. eh, Y es tan valioso eso para mí que, aunque por lo general no me gusta trabajar en procesos creativos que económicamente empiezan a agarrar dimensiones muy pesadas,
Sí, Para mí es tan valioso con Fílmico que es de las pocas cosas que me ha empujado a, a decir, bueno, ok, esto es lo que va a costar. 3 minutos de película, el carrete me va a costar tanto, ¿no? sí, sí, no, eso es un Y me concepto. aviento, me gusta. Sí. Mm. Ujú. No, interesante. Bueno, bueno, ya estás mencionando todos mis conceptos claves, pero bueno, el sonido, bueno, aquí ya hemos hablado de ritmo y bueno, creo que, bueno, hemos hablado más o menos siempre de la imagen, pero el sonido me parece, bueno, también la textura del sonido me parece como muy clave para todas las películas. ¿Y puedes hablar un poquito de eso? Y, Ujú. y el proceso de crear el sonido, grabar el sonido, depende de, bueno, cómo lo haces. Y también, ¿en qué momento del proceso entra el sonido? ¿Es que después de la edición de las imágenes o durante o mientras? Y otra cosa, bueno, trabajas con tu hermana, Camila, Ujú, ujú. y bueno, es que está como involucrada en todas las películas, bueno, con la excepción de Azúcar y Azúcar. Saliva, ¿no? Pero está también involucrada y puedes también hablar un poquito de tu colaboración con ella, porque parece que tiene un papel importante. Ujú. Em, Cada vez el sonido ya es una cosa que desde un principio empezamos a pensar, pero por lo general Camila agarra el batón cuando el edit ya es algo existente, ¿no? En realidad eso también porque como nos estamos haciendo el paro, yo le hago todos los visuales a su proyecto musical de Camila Fuchs Sí, y ella me hace el sonido y cada una tiene su propia práctica y entonces estamos pidiendo un favor a la otra y entonces no puedes estar ahí como cambiando a mil. Entonces, por lo general intentamos como, yo intento acercarme a ella cuando ya tenga algo un poquito más cuajado y creo que en su parte también, ¿no? Camila trabaja con Daniel y Daniel estuvo presente ya en la era y en ficciones, pero en As Without fue solo Cami. Yo creo que el primer impulso fue, fue confianza. Como Camila era súper joven cuando hizo el sonido de As Without. No sé, tenía como 22, 23, algo así. sí. Ajá. Y y cuando lo vio Camila me dijo, no, está imposible, mano, esto ya está, o sea, es una película hermosa, la dejamos en silencio. Y yo le dije, no, que lánzate y luego vemos, y si no, pues no se lo ponemos. Pero yo creo que para mí la confianza fue como en términos de entendimiento existencial de las cosas, como es mi hermana, Sí. hay ahí ya una especie de chip sabido. Como que le puedo decir a Camila, sí, no, una cosa que es un poco más como sin tanto angst, Sí. pero como que te da ganas de, o sea, que estás como bajón, pero te da ganas de que ya empieza a levantarte un poco. A otro músico le digo eso y me dice como, ¿what? Pero al mismo tiempo que no, bueno, está muy bien que funcione también con tu hermana, porque bueno, cuando yo hablo con mi hermana de cosas de cine o no sé qué, que no funciona así por nada, por eso que también es como este tipo de comunicación puede existir entre hermanas, pero no es como, no es una obligación, y por eso me parece como algo muy precioso, ¿no? Ese Sí, tipo de comunicar de una manera muy libre y sin, bueno, sin un vocabulario como muy pesado. no, 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 pero ya hay un entendimiento, ya Sí, eso. hay un entendimiento de dónde vienes, qué quieres romper, hacia dónde quieres ir, qué gusto es un gusto que se te viene de arriba para abajo, qué Sí, gusto es un descubrimiento, cuáles empiezas a darte cuenta que es una tendencia conservadora, cuál no.
Sí, claro. Which one, o sea, empiezas a desgustar? O sea, ¿qué, qué exposición fuiste a ver y saliste como wow y de repente en la tarde empiezas a estar incómodo porque te das cuenta que la obra estaba hecha desde un lugar que te da desconfianza, por ejemplo, Claro, ¿no? sí. O que tiene una perspectiva con una ética como cookery o algo así. And what does that mean? O sea, como, y si quieres que todo tenga un lugar de valor o no. Entonces, como que hablábamos mucho de esas cosas, ella también haciendo música, de la expectativa que hay, cómo la rompes, pues la construcción de significado, o sea, construction of meaning, hacia qué dirección vamos, ¿no? Y con As Without, So Within, eh, pues Camila y yo empezamos como una de las comunicaciones que tuvimos es que existía lo que era como becoming y existían las cosas que eran being, ¿no? Y que claramente había lo que existe en el tiempo, el sonido que es lo mismo, pero al mismo tiempo es duración y su Claro. duración le da matices y que luego existe el objeto bruto, ¿no? El tangible. Y como As Without tenía como estos objetos, yo decía, bueno, pues hay que tener cuidado que no se vuelva un gimmick, ¿no? Donde tú estás viendo esto y Camila pone un club como de madera y entonces inmediatamente esto se vuelve de madera. O tal vez sí quieres eso, o tal vez no. Y jugábamos, pero por ejemplo, yo creo que mi tendencia era, sí, en ese momento yo creo que, porque los estudiantes siempre se toman muy en serio. Yo me estaba tomando muy en serio, creo que el hecho de que te estén diciendo que estás construyendo una tesis, como tu declaración al mundo, hace que te pongas, o sea, qué bueno que no tengo que hacer tesis ahorita, ¿no? Sí, sí, Este, no, no, sí, siempre como un gran gesto, claro, y un poco, sí, un poco demasiado, claro. sí, o sea, en festivales puedes ver, ¿no? Que es una tesis, Sí, quiere concluir y abarcar muchas cosas. Y Cami le inyectó un sentido del humor eso es muy muy importante. simpático, ajá, porque hablando de cosas, le mandé como películas de Jacques Tati. Ah, qué Y, bien. ajá, y le mandé spaghetti westerns, Ah, ¿no? Que tienen un universo sonoro muy cabrón. sí, Y hablábamos de eso. Y luego de repente, pues sí, Cami le metió unos click, pluck, plugs. mm, Y a mí me encantó. Yo creo que y justo Camila no estaba saturada con haber visto películas experimentales, entonces no tuvo la tendencia de como meterle saxofón, cosas así que... sí, no, no, pero está muy bien porque, bueno, claro, es que todo, cada parte del cine tiene como sus tendencias y como Mm, sus habilidades y no sé, a veces, bueno, es mejor no, bueno, no saberlos para no repetirlos, ¿no? sí. Y no sé si te pasa a ti también, pero a mí personalmente una de las cosas que se vuelve anticuada lo más rápido en películas, especialmente como todo lo que dicen que es cine experimental, a mí siempre es el factor sonido. Sí, no, es verdad, porque bueno, No cada sé por qué. época tiene como, bueno, sus maneras de hacer las cosas con respecto al sonido, eso se escucha, claro, claro. Ujú, Bueno, ujú. una película de ciencia ficción de los años 50 es que no tiene lugar por allá, pero se nota la época por el sonido, claro. Porque Sí, como, sí. hay como una calidad sonora que es como, que es inevitable, que está inevitablemente conectada con, bueno, con aquel entonces. Sí, no es muy raro. Ujú. Y por ejemplo, vas a tener en cine de autor, vas a tener tal vez ya un universo de sonoro con bueno, lo equivalente de efectos especiales, ¿no? Como Claro, trabajo con una herramienta
un programa con mucha versatilidad, ¿no? Ya Pro Tools, así hardcore, ¿no? Este, pero no necesariamente en imagen estés haciendo lo mismo en términos de efectos especiales visuales. Claro, claro. Sí. Sigue siendo como, o sea, esta como cosa súper avanzada que existe en lo visual, también a veces, o sea, a veces está más en cine comercial. Sí, no, es verdad, pero bueno, también es que con respecto al cine experimental es que hay como, bueno, en cada tipo de cine tiene sus, como sus clichés o como sus, también como, bueno, en todos, en, en un cierto tiempo hay siempre como, bueno, algo que funciona muy bien en una película y después se lo ve en como dos películas más y cinco películas Mm, más después. Y ujú. bueno, y hay que como, bueno, es que a veces es una buena idea, pero hay que como establecer una relación clara con respecto a lo que ya está visto, Sí, para no perderse un poquito en este tipo de influencia, ¿no? sí, sí, eso para nosotros también está importante, o sea, como preocuparse por ser novedoso todo el tiempo puede ser lo mismo, puede ser un problema, sigues estando siendo definido por lo que estás intentando no ser, Claro. pero al menos refrescante, o sea, como que sí, Cami y yo sí intentamos decir como, pues no, es que no sé, o sea, pierdo mi atención más rápido o justo como que me gusta que se volvió incómodo por tanto tiempo. Hicimos reglas así y, y para ficciones yo me clavé con cosas de corazón, como que nunca, a mí cuando la gente hablaba de la perspectiva del corazón y desde ese lugar, se me hacía una cursilería que yo no la veía correlacionada con el órgano, Sí. como que era un punto, era un blind spot, Mm. ¿no? To feel from the heart. Y y sí, y muchas cosas, y a veces siento que lo siguen siendo como son ficticias, ¿no? Como que la tangibilidad no podía, pero por una experiencia se volvió algo claro y se me hizo una perspectiva muy interesante porque a diferencia de la perspectiva de la mente, como que ya te liberas de un proceso categórico. Sí. Para mí, yo soy muy mental y estás en un proceso de exclusión. Para entender algo y delinear esa cosa, creas una separación Claro, claro. existencial con algo más, categorizas, la silla no es silla porque no es mesa, Sí, ¿no? sí, sí, claro, es como un orden que se impone en el mundo, claro. Thinking is like this, ¿no? O sea, ideas están formadas por palabras, hay que ver cuándo entran, cuándo salen, cuándo se cancelan, boxes, ¿no? Un poquito. Sí, 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 sí. Ajá, y el del estómago, pues es una cosa un poco más de aprensiva, ¿no? De Claro, posesión, de soltar, no soltar. El valor de la cosa es totalmente cambiante según el momento en el que te está pescando el estómago, ¿no? sí, Eh, sí. un recuerdo can be sickening to the stomach y años después ese recuerdo ya no. El objeto es el mismo, pero tu Claro, aprehensión. claro, porque es algo que surge completamente en el cuerpo y es algo, bueno, que no se puede controlar y es como también es que está, está cambiado por experiencia, por otras cosas afuera, pero todas esas cosas no son como controlables, ¿no? No, y no importa de qué parte del espectro lo ves, Por cuando eso. lo tienes o cuando ya lo soltaste, ¿sabes? Cuando no te causa nada. No, no, claro, claro. Tener o no tener mariposas no le quita que estás dentro del margen de No, claro, es como posesión. es una sensación nada más que eso, claro. Sí, y también como que no me gustaba tanto eso. Hay una desconfianza ahí tal vez, ¿no? Y el corazón de repente como que lo entendí como una perspectiva donde
como un intercambio orgánico donde la manera que algo se define y lo otro se define no está muy claro, ¿no? Como más en espacio de relación, en espacio de cambio perpetuo. Y Claro. estas cosas son playful, too. Mm, eh, mm. eh, pues está de repente muy a gusto, ese lugar está muy a gusto y querer trabajar desde ese lugar o ir a ver dónde se encuentra o cómo. Y, y las cerámicas que hice, me acuerdo que nada más porque me hago reglas así como medio hocus pocus, como para hacer brujería un poquito, las hice del tamaño de mi pecho Mm. Ah, sí. para ver, ajá, para ver si se volvían contenedores de corazón, ¿no? Como un Eso poquito, es interesante, sí, eso me le encanta. inyectas, o sea, ¿qué te va a hacer tomar una decisión y no otra decisión? Y pues es tu mundo y te haces reglas y si las quieres romper, las rompes. Mm. Pero sí, construction de significado, of meaning, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido sí es como un proceso entre de, como de proyección un poco en el sentido buena onda. Y entonces Camila para ficciones le dije, quiero hacer sonidos, pero quiero que todos esos sonidos los generes tú. Ah, Entonces, ahí hay una diferencia con As Without, que Cami en As Without hizo synths y cosas así. sí, En la era también, pero en la era también hice field recording yo. Y ficciones, Camila hizo como ruidos vocales sí. de su pecho y luego esos los distorsionó a niveles que a veces parecen señales generadas digitalmente, ¿no? Sí. O bueno, con sintetizadores, pero eso fue la única instrucción, digamos, que tenía Cami, o único trip que se Mm. me ocurrió. Le dije, como que esta onda me late y sabía que iba a haber una cuestión de dobles, sabía que había la idea de que algo está filmado desde 4 puntos de vista en movimiento, pero en relación los unos con los otros. Entonces, como sonidos dobles o con Doppler effect o con Ah, sí, sí, sí. phasing, como que hablamos de esas cosas y luego ya Cami tal vez y Daniel las usaron en algunas partes, en otras no. Mm. A mí me encanta trabajar porque construye la mitad de la película y me gusta. Entonces, No, qué bien. No, me parece como es un lujo tener ese tipo de colaboración, porque es como ujú, tener como una persona con la que se puede hablar de tantas cosas y también crear tantas cosas, es como, ujú, no, es increíble. Deli, sí, sí, Sí. está muy bueno. Pues no tenemos tanto tiempo, por eso voy a pasar a la última pregunta. Y bueno, es una pregunta más o menos banal, pero me parece también importante, porque bueno, como este programa es una retrospectiva, claro que me interesaría saber hacia dónde vas, en qué estás trabajando, planeando trabajar en ese momento y para el futuro. Y otra cosa, ¿estás pensando en hacer algo más largo? Porque ya has hablado de, bueno, de trabajar de una manera más como en tu propio, bueno, en tu propio tamaño. Ujú, Pero sí, ¿cuáles son tus ambiciones, digamos? ujú. Em, yo creo que ahorita voy a filmar un poco más digitalmente por un ratito, especialmente por razones económicas, yo creo. Sí, claro. Pero film siempre ahí, pero ya no va a ser una película puramente film o acabada en film. Azúcar, saliva y vapor es este híbrido, Sí. ¿no? Que se me hizo muy refrescante trabajar así. Y, y ahí yo creo que solito largo va a pasar, porque yo en realidad mis películas, o sea, como cuando hago estudios pequeños y así,
En digital cada toma siempre es de 10 minutos. Sí. No sé, yo creo que en film lo que me pasa es que se me preocupa que se me va a acabar la película y filmo muy rápido y no sé si te das cuenta, por ejemplo, en La Era, todo el material está alentado times two. Sí. Ah, claro. Everything. Y en la As Without también, refotografié la película cuadro por cuadro 2 Claro, veces. sí, claro. Ajá, porque así economizaba material. Entonces, Ah, interesante. ujú, ajá, como As Without So Within, la filmación original es menos de 300 pies, pero la película final es de 25 minutos, porque como que refotografié Claro, cuadros, claro. ¿no? Sí, sí. Mm, Y en la era, hijos, las tomas eran muy cortas, pero yo creo que porque estaba tanto en la jungla y metida, emocionada, que como que disparaba y medio punk y medio platicando al mismo tiempo. Entonces creo que ahorita van a salir más largas y ahorita continúo con lo de las plantas, Sí, continúo leyendo un poquito acerca del sistema de las plantas, posiblemente qué podemos aprender de ellas, ¿no? Como eh, que al final del día las plantas sí tienen intención, o sea, como que hay nuevos estudios biológicos que plasman que tienen mm, intención, que no mm, es simplemente un causa y efecto de su ambiente. Entonces tienen una relación con su environment eh, que es como humbling, ¿no? Como no se pueden desplazar o sí, tal vez sí sí, se desplazan, pero como especias a través del tiempo, como nada más ir allá, ver eso, ¿no? Este espacio vivo, pero que como mamíferos nos hemos tardado un poco más en ir a conectar, ¿no? sí, sí, sí. En- y, y el sistema nervioso, me empecé a clavar con el sistema nervioso y con quiropractas. Y el otro día filmé a una alumna mía dándome clases de Go. No sé bien qué va a salir, no sé bien qué va a salir, Sí. pero hay algo ahí entre como la estructura y cosas de respiro, como cosas de kinetismo, ¿no? Como el arte kinético de Europa del Este y Latinoamérica durante un tiempo. El Mm. tablero de Go tiene esta cosa así Ah, como monocromática. I don't know. no, Por pero ahí parece muy está. interesante todo, claro. Por ahí está, pero estoy filmando y está emocionante, pero no. Yo creo que sí va a ser más larga. Yo creo que sí va a ser más larga y creo que va a ser menos como obra de arte en el sentido de que un estilo trabajado. Yo me imagino que va a haber algo de capítulos. Yo creo que como partes donde sí estoy como proyectando mi intervención artística y material, pero Sí, en otros momentos es más como documentación del mundo. sí, interesante. Ujú, ujú. A ver qué tal. Sí, a ver qué tal. No, bueno, tengo muchas ganas de ver, entonces vamos Ujú. a ver. No, pero entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por la conversación tan interesante. No, a ti, James.